Let's pray. Amantísimo Padre Santo, venimos delante de tu presencia en esta mañana, como siempre lo hacemos, para darte gracias, Señor, por tu amor, por tu perdón, por tu fidelidad. En este momento, humildemente, Señor, lo que te pedimos es que tu Santo Espíritu se mueva dentro de nosotros, que tú nos visites, Señor, y que tú utilices tu palabra en el día de hoy para transformarnos, Señor. El tema que tú me has dado en esta mañana, Señor, es el tema de el amor fraternal, Señor, el amor de Cristo, Señor. Y es un tema que es bastante difícil para muchos de nosotros. Y lo que te pido en esta mañana, Señor, es que tú abras nuestros corazones, Señor. Que tú pongas el deseo en nuestros corazones para recibir tu palabra, Señor. Que tú remuevas el orgullo, Señor, de nuestros corazones, de nuestras mentes, Señor. Remueve cualquier cosa en este momento, Padre Santo, que impida que tú hagas tu obra, Señor. Reconocemos que somos débiles, reconocemos que la mayor parte de los tiempos, Señor, nosotros nos metemos en el medio de las cosas que tú estás tratando de hacer, Señor. Y si hay una persona en este día, Señor, que necesita este mensaje, Padre Santo, que humildemente lo reciba, Señor. Que tú bregues con ellos de la misma manera que tú has bregado conmigo, Padre Celestial. Reconocemos que todavía nos falta un montón en esta área en particular del amor, Señor, porque la palabra claramente dice que all those who are born of God must love, and we want to love the way you love. So help us today, King Jesus. We love you, and we ask these things in your name. Amen. Yo sé que para muchas personas este tema es un poco difícil. Para muchas personas el tema del amor es bastante difícil porque por algunas razones es posible que desde tu niñez no recibiste mucho amor. Yo le puedo dar gracias al Señor porque el Señor me ha dado a mí una familia donde yo sí he podido experimentar, he podido ver ese amor, el amor de Cristo. Pero eso no es el caso para todas las personas. Pero yo le doy gracias a Dios también por algo muy especial y muy importante que le quiero decir en este momento. Que a pesar de que es posible que tú no hayas recibido mucho amor en el pasado, a pesar de que posiblemente tu mamá o tu papá no te expresaron, no te demostraron mucho amor en el pasado, nosotros tenemos una esperanza en Cristo Jesús. Porque la Biblia claramente dice que toda persona que nace de nuevo es una nueva criatura. Amén. Y la persona que nace de nuevo nace de Dios. Dios es la persona que causa que esa persona nazca de nuevo. Y Dios es amor. Que significa que por la gracia de Dios, en el día de hoy, si estás en Cristo, tenemos la capacidad de amar como Dios ama. No es fácil. Mientras yo estaba preparando este mensaje, me vienen por la mente situaciones, experiencias, heridas que yo he experimentado en el pasado. Ha sido una lucha el tener que mirar estos pasajes, saber lo que dice Jesucristo en su palabra a través, con relación al amor y examinándome a mí mismo. Y me doy cuenta que obviamente me falta un montón, pero sí, de la misma manera me doy cuenta que por la gracia de Dios he sido salvo. Porque yo conozco quién era Mansell antes de Cristo y hoy en día, por la gracia de Dios, soy una nueva criatura. Y muchos de ustedes pueden decir amén también a eso. Que han visto en el pasado, se conocían cómo ustedes eran antes de Cristo. Cómo respondían a las personas que los trataban mal. Cómo trataban a su papá que le hizo daño en el pasado y cómo lo tratan hoy en día. Cómo trataban a su mamá en el pasado cuando le hizo daño y cómo la tratan hoy en día. Cómo tratan a sus hermanos hoy en día por la causa de Jesucristo, por lo que Jesucristo ha hecho en su vida. Le doy gracias a Dios. Pero en el día de hoy tenemos que hablar acerca de la necesidad del amor fraternal. El amor entre creyentes. El amor adentro de la casa de Dios. Como toda familia, nosotros vamos a experimentar conflictos adentro de la casa de Dios. Pero como toda familia que ha nacido de nuevo, no nos podemos quedar así.
La palabra claramente dice que si hay conflictos, si hemos nacido de nuevo, tenemos que hacer todo lo posible para vivir en paz con nuestros hermanos. Tenemos que hacer todo lo posible para que esa armonía, esa paz, esa alegría regrese una vez más, para restaurar las relaciones. Y este pasaje que vamos a leer en el día de hoy nos va a explicar claramente, o nos va a decir claramente que si hemos nacido de nuevo, el amor de Cristo tiene que estar adentro de nosotros. En 1 Juan capítulo 3, versículo del 10 al 15, vemos este pasaje que dice: entonces se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Toda persona, lo que dice aquí, está así como se manifiesta. Aquí está la evidencia de esto. De las personas que pertenecen a Jesucristo y las personas que pertenecen al diablo. Y dice aquí que en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Si no vives una vida justa y si no amas a Dios, no eres de Dios. Este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en la muerte. Y todo aquel que odia a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. El autor de este libro, de esta carta, es el apóstol Juan. Y el apóstol Juan experimentó un cambio bastante dramático con resultado de haber conocido a Jesucristo. Y eso es lo que sucede en la vida de nosotros, mis queridos hermanos. Cuando tú y yo conocemos a Jesucristo, sabemos claramente que hay una transformación radical en nuestra vida. Eso sucedió en la vida de Juan. Dios, mejor dicho, Jesucristo llama a Juan. Juan viene de pos a Jesucristo y inmediatamente es transformado. Y lo que vemos aquí es que en el principio, cuando Jacobo, que era el hermano de Juan, y Juan comenzaron a seguir a Jesucristo, eran conocidos como personas que tenían mal genio. People with bad attitudes, with tempers. ¿Cuántos de ustedes en el pasado han escuchado a una persona decir que tiene un mal genio? We struggle with that. El apóstol Juan, su hermano Jacobo, eran personas que tenían mal genio, que eran conocidas como personas que tenían mal genio. Lo vemos aquí en Marcos capítulo 3, versículo 17, que dice aquí que Jesucristo le dijo a ellos que el apellido de ellos iba a ser hijos de ¿qué? De trueno. The sons of thunder, the sons of thunder. Sin embargo, vemos que Juan fue completamente transformado. A través de los años, mientras Juan caminaba con Jesucristo, lo que vemos fue que él fue santificado, él fue transformado. Y hoy en día, muchos de ustedes conocen a Juan como el apóstol del amor. De hijos de trueno al apóstol del amor. Algo sucedió en la vida de este hombre. Obviamente sabemos que lo que sucedió en la vida de este hombre fue que conoció a Jesucristo. Y Jesucristo, a través de esos años que estaba caminando con él, Jesucristo fue transformando su vida. Y eso es lo mismo que esperamos que Jesucristo haga en la vida de nosotros en el día de hoy, si nos llamamos ser cristianos. Si Jesucristo verdaderamente vive dentro de nosotros. Como siempre decimos aquí en la iglesia, no importa cómo uno empieza, lo que importa es cómo uno termina. Y en esta mañana Dios quiere darte a ti una oportunidad, quiere darme a mí una oportunidad de hacer lo correcto. If we call ourselves Christians, Jesus Christ has given us an opportunity today to love the way that He loves, de amar como Él ama. En estos versículos, Juan, que acabamos de leer, Juan nos da dos razones por lo cual debemos amar los unos a los otros con un amor fraternal. En su bosquejo, por favor, si tiene un bosquejo, abra el bosquejo y veamos el punto número 1.
el punto número 1. El amor fraternal distingue los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Si tiene su Biblia, por favor, abra al libro de Primera de Juan, capítulo 3. Estos pasajes no están en la Biblia, no están en el bosquejo, por favor, miren aquí en la Biblia. Primera de Juan, capítulo 3, versículo del 4 al 9. Desde el versículo 4 hasta el versículo 15, lo que Juan está haciendo, en esencia, nos está dando como un examen. Y este examen simplemente es para que uno sepa, para que uno pueda ver si es creyente o no es creyente. Y lo primero que dice es esto. Este es el examen. Vamos a coger este examen. Si clamamos ser creyentes, esto es lo que dice Juan aquí. Primeramente, en el versículo 4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Si cometemos pecados, estamos rompiendo la ley, estamos culpables de romper la ley. Versículo 5, y sabéis que Él, Jesucristo, apareció para quitar nuestros pecados. Jesucristo vino a este mundo para ser crucificado en la cruz del Calvario, para que tú y yo, a través de su preciosa sangre, pudiéramos recibir perdón de pecados. Amén. Eso es lo que dice la Escritura. Dice aquí: y no hay pecado en Él. Jesucristo es Dios. Jesucristo es igual a Dios en esencia, en todo. Jesus Christ is God. Por eso es que en Él no hay pecado. Él no peca. Versículo 6 dice: y todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. La persona que peca, aquí todo el mundo peca, empezando con este que está aquí. Lo que está hablando este pasaje es una persona que continuamente está pecando. El estilo de vida pecaminoso, como éramos muchos de nosotros antes. Que desde que despertábamos hasta que nos fuéramos a dormir, pensábamos en cosas pecaminosas. Pero gracias a Dios, hoy en día no somos así. Sí pecamos, pero en el momento que pecamos, ¿qué pasa? Hay convicción de pecado adentro de nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Y cuando eso sucede, nosotros humildemente vamos delante de la presencia del Señor para pedirle perdón de nuestros pecados. Pero hoy en día no somos así. Dice aquí en el versículo: dice, todo aquel que permanece en Él no peca, y todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Versículo 7, hijitos, nadie os engañéis. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que vive una vida justa, la persona que vive una vida recta, la persona que quiere ser santo como Él es santo, la persona que tiene ese deseo por dentro de uno, ha sido una persona que ha nacido de nuevo, porque solamente Dios puede poner ese deseo adentro de nosotros. Versículo 8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Satanás es el papá o el padre de ¿qué? The father of lies, de las mentiras. Él es el padre de todos los pecados. Dice aquí: todo aquel que en Él es nacido todo aquel, versículo 9, que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en Él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aquí vimos el primer examen. Es que los hijos de Dios no pecan continuamente. Pecamos, claro que sí, pero no es un estilo de vida. No estamos pensando, no estamos maquinando diariamente, cada momento, cada hora, qué es lo que vamos a hacer para pecar, para satisfacer los deseos de la carne. El cristiano no hace eso. El cristiano vive su vida para glorificar al Señor. Y el segundo examen lo vemos aquí en el versículo 10 al 15, que es el examen del amor. Que si verdaderamente hemos nacido de nuevo, vamos a amar de la misma manera que Dios ama, especialmente a nuestros hermanos en Cristo. Y dice aquí, en el versículo 10, dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. En su bosquejo, por favor, están mirando ahí el punto A, que dice: dos cosas manifiestan la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Y aquí lo vemos claramente.
En el versículo 10, lo que vemos aquí que estas cosas se manifiestan, se revelan, que los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Y cuáles son esas cosas? Primeramente, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. En otras palabras, hermanos, si naces de nuevo, vamos a amar a Dios. Si naces de nuevo, vas a amar a tu hermano. Si no naces de nuevo, no vas a amar a Dios y no vas a amar a tu hermano. Si no naces de nuevo, no vas a amar la palabra de Dios. Si no naces de nuevo, no vas a querer estar en la presencia de Dios. Si no naces de nuevo, no te va a gustar el compañerismo con otros creyentes. Si no naces de nuevo, no te va a importar un pepino, que es lo que dice la palabra de Dios. Pero la persona que nace de nuevo, todo esto es muy significante. La persona que nace de nuevo reconoce su pecado y está deseoso por dentro de experimentar esa santidad de que la palabra habla. Yo quiero ser santo como Dios es santo. Y no quiero seguir viviendo de esta manera. Señor, tú dices en tu palabra que yo tengo que amar a mis enemigos. Ayúdame con eso. Estoy fracasando en esta área. Si la palabra de Dios lo dice, es posible, hermanos. Y yo quiero experimentar eso en mi vida. ¿Cuáles son las diferencias? Que primeramente su búsqueda, mire primeramente los hijos de Dios. ¿Y qué es lo que hacen los hijos de Dios? Las personas que nacen de nuevo. Primeramente dice que ellos practican justicia. Ser justo significa, hermano, escucha ahora, tomar decisiones que sean razonables y moralmente correctas. La persona que quiere hacer justicia es una persona que toma decisiones que son razonables y moralmente correctas. En otras palabras, esa persona que quiere vivir una vida justa es una persona que quiere vivir una vida santa. Y lo importante es, mis queridos hermanos, es que nuestra moralidad está basada en la palabra de Dios. Muy pocas personas, lamentablemente, especialmente en la cultura de hoy, donde todo el mundo es cristiano, donde todo el mundo ha aceptado a Jesucristo, donde todo el mundo ha sido bautizado, donde todo el mundo ha experimentado a Cristo de una manera u otra. El problema que tenemos hoy en día, mis queridos hermanos, es que todas esas personas no quieren vivir conforme a la palabra de Dios. Queremos ser santos a nuestra manera. Como dijo el pastor el miércoles pasado, yo lo escuché. Muchas personas que usamos la palabra de Dios como si fuera a cafeteria, un menú, donde escogemos lo que vamos a aplicar y lo que no vamos a aplicar, lo que está bien y no está bien, lo que me gusta y no me gusta. Y la palabra de Dios no puede ser usada de esa manera. Con Dios no se juega de esa manera. Van a haber consecuencias en nuestras vidas, mis queridos hermanos, si tratamos a Dios y a su palabra de esa manera. Lo hemos visto a través de la historia. El pueblo de Israel, cada vez que ellos en su mente se decidían, tomaban la decisión de hacer lo que ellos querían hacer, ¿cómo las cosas les salían? Las consecuencias de eso. Pero gracias a Dios que tenemos un Dios de misericordia, un Dios de perdón, un Dios de segunda, tercera, cuarta oportunidad, que a pesar de nuestro pecado, a pesar of our stiff-neckedness, He still forgives us. He still gives us a chance. Tenemos aquí los hijos de Dios. Primeramente, ellos practican justicia. Una persona que vive su vida conforme a la Escritura. Una persona que cada vez que toma una decisión, primeramente se pregunta, ¿qué es lo que Dios haría en esta circunstancia? ¿Qué es lo que Dios dice acerca de esta decisión que yo voy a tomar? Hermanos, eso tiene que suceder más frecuente adentro de la casa de Dios. Cuando empezamos a tomar decisiones, ¿qué voy a hacer con mis hijos? ¿Cómo voy a criar a mis hijos? ¿Qué voy a hacer con mi dinero? ¿Qué clase de carrera voy a seguir? Muchas veces no consultamos con la palabra de Dios a ver qué es lo que Dios tiene que decir con esos asuntos, hermanos. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Tenemos que reconocer que la palabra de Dios es este libro perfecto que está aquí. Que Dios nos ha dado este libro para que nosotros podamos vivir conforme a su voluntad. Oh, hermanos,
Pregunta aquí es, ¿cómo practicamos justicia? ¿Cómo es que tú y yo podemos practicar la justicia? Primeramente tenemos que caminar en la luz como Él está en la luz. Bíblicamente hablando, esta frase significa el abandono del pecado a través del seguimiento de Cristo. Queremos vivir conforme a Él. Si queremos caminar en la luz como Él está en la luz, tenemos que abandonar el pecado. Tenemos que darle la espalda al pecado y seguir a Jesucristo. La persona que camina en la luz hace guerra diariamente contra la carne y los deseos de la carne, hermano. Escuche por favor. Estamos hablando de una cosa muy básica aquí. Es elementary stuff. We cannot say that we hate each other. Aquí no se puede hacer eso. No puede suceder. Pero lo que pasa es que él dice que es cristiano, pero yo no creo que él es cristiano. It's not your job to figure out whether he's a Christian or not. Tienes que amarlo de la misma manera que Dios, a través de Jesucristo, te ama a ti. We cannot be ungrateful people. Usamos esa palabra amor so loosely. Verdaderamente amas a tu hermano en Cristo. Verdaderamente, when you look to the left and you look to the right, y tú ves la persona que está sentada al lado tuyo, verdaderamente lo amas con el amor de Cristo. Han habido conflictos. Van a haber conflictos. Estamos en una guerra espiritual, hermanos. Wake up. Van a haber conflictos. If you've purposed your mind, if you've purposed yourself to live according to the scripture, van a haber conflictos. No solamente adentro de tu casa personalmente hablando, pero adentro del cuerpo de Cristo también. Pero la palabra de Dios nos dice que tenemos que caminar, que tenemos que ser justos como Él es justo. Y la palabra claramente aquí nos dice en 1 Juan capítulo 1 versículos del 5 al 7. Escuche lo que dice aquí acerca de caminar en la luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Esto es lo que Juan está diciendo. Juan está hablando de una iglesia aquí y el problema que está pasando en esta iglesia particular es que muchas personas, o mejor dicho, falsos profetas han entrado a esta iglesia. Y lo que Juan está diciendo es, escuchen ustedes, mis queridos hermanos, hijitos, yo caminé con Jesucristo. Yo escuché a Jesucristo personalmente. Lo que yo te estoy diciendo te lo digo porque yo lo oí de la boca del Salvador. Y aquí lo que está diciendo es, este es el mensaje que hemos oído de Él. Yo y los discípulos escuchamos a Jesucristo decir esto y os anunciamos. I'm telling you, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Dios es perfecto, Dios es sin pecado, Dios es santo, santo, santo. En el versículo 6 dice, y si decimos que tenemos comunión con Él. Escucha, if we say that we have fellowship with God, si decimos que amamos a Dios y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos que amamos a Dios y odiamos a nuestros hermanos en Cristo, si no soportamos a nuestros hermanos en Cristo, there's something wrong there. What is that wrong? Pues que no practicamos la verdad. Esta es la verdad. Versículo 7 dice, pero si andamos en la luz. Juan, he's known as the black and white preacher. Because for him it's black and white. There's no gray. No hay una área de gris. Y esto es lo que dice aquí. Pero si andamos en la luz como Él está en la luz. Si quieres andar en la luz, dígame. I want to walk in the light as He is in the light. No es fácil. No lo hago todos los días. Pero mira que Dios ha puesto el deseo en mí y espero que lo está poniendo dentro de ti también. Yo quiero caminar en la luz. Yo no quiero andar en tinieblas. Me acuerdo cómo era eso antes. De andar en las tinieblas.
de venir a la casa de Dios y estar ahí como un aborrecido, de venir a la casa de Dios y no querer cantarle, no querer alabar su nombre, no querer estar alrededor de su gente. I remember what that was like. Pero si andamos en la luz como Él está en la luz, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el resultado de eso? ¿Cuál es el resultado cuando tú y yo andamos en la luz? Aquí tenemos el resultado. Tenemos comunión uno con otros. Uno con otros adentro de la familia, hermanos. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. If you have a desire to love one another, if you have a desire to be in the house of God, if you have a desire to fellowship with believers, you have been forgiven of your sins. La segunda cosa, ¿cómo practicamos justicia? Primeramente vimos que tenemos que caminar en la luz, como Él está en la luz. La segunda cosa, tenemos que amar a Cristo como Él nos ama a nosotros. La pregunta es, ¿cómo puedo demostrar amor hacia Dios y a Jesucristo? Primeramente, a través de la obediencia. Do you love God? ¿Verdaderamente amamos a Dios? La palabra claramente dice aquí en Juan capítulo 14, versículo 15, si me améis, guarda mis mandamientos. If you love God, you're going to obey God, young people. If you love God, you're going to hear His commandments and you're going to want to keep them. Si verdaderamente amamos a Dios, vamos a seguir sus mandamientos, vamos a cumplir sus mandamientos. La segunda cosa que dice aquí, ¿cómo podemos demostrar amor hacia Jesucristo y hacia Dios cuando los ponemos en el lugar que ellos se merecen? I mean, do we really love them? ¿Verdaderamente amamos a Dios y a Jesucristo? Si ese es el caso, pongámonos a ellos dos, a Dios y a Jesucristo, en el lugar donde ellos se merecen en nuestras vidas. He's God. He's Jesus. Él murió por nuestros pecados. En Mateo 22, 37 al 40 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el primero y gran mandamiento. Love Him with everything that you have. It's a battle, it's a struggle, no es fácil. La mente mía está dividida diariamente. My affections are divided daily. Parte de mí quiere amar a Dios. Parte de mí quiere enfocarse completamente, continuamente en Dios y en Jesucristo. Pero hay otra parte que desea otras cosas. Las cosas de este mundo, the vain things of this world. And you know what? I hate it. Yo odio eso. Yo odio tener el celular y tener el devocional ahí y el corazón mío tener un deseo de, en vez de leer el devocional, de ver qué es lo que está pasando en Facebook. Yo lucho con eso también. Es una lucha, es una guerra. En el momento que yo escojo Facebook sobre Dios, Facebook is number one in my life. Yo he sido culpable de eso. Pero a la misma vez hoy tengo el deseo de escoger a Cristo. Y muchos de ustedes que están presentes también hoy en día, en este momento, tienen ese deseo también. Esa es la lucha espiritual, esa es la guerra espiritual que estamos peleando en el día de hoy. No solamente dice eso, dice que tenemos que primeramente amar a Jesucristo, amar a Dios, ponerlos a ellos en el lugar que ellos se merecen. Pero también en este pasaje dice esto. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está el amor, otra vez. ¿Cómo puedo demostrar amor hacia Dios y a Jesucristo? La tercera cosa es cuando amamos a nuestros hermanos en Cristo, obviamente. Y la cuarta cosa, cuando le hablo a otros acerca de ellos. Escuche, hermano. Si verdaderamente queremos vivir vidas justas o practicar justicia, tenemos que hablarle a otras personas acerca de Dios, acerca de Jesucristo. Tenemos que usar toda plataforma para exaltarlo a Él. Y el Señor nos ha dado a nosotros plataformas
donde la gente nos escucha, donde la gente nos da atención, los pone atención. Algunos de ustedes son líderes, otros de ustedes son jefes, otros de ustedes tienen pertenecen a diferentes clubes y diferentes equipos y cosas así, donde Dios te ha dado a ti y a mí una plataforma para hablar de Él. Y hay que aprovechar de eso, especialmente si estas plataformas se componen de gente creyente y no creyentes. Para nosotros como iglesia siempre hemos dicho que cuando en el día que mis hijas se casen, eso va a ser una plataforma para hacer las cosas bíblicamente, para glorificar a Jesucristo, para toda persona que entre por esas puertas a ver esa boda, que entiendan que la boda no tiene nada que ver con Bianca o con Tati o con cualquiera, que tiene que ver con Jesucristo. Usar nuestras plataformas, hermanos, para la glorificación y exaltación de Jesucristo. Y muy pocas veces usamos esas plataformas de la manera correcta. Que Dios nos dé sabiduría, hermanos. Escucha lo que dice aquí, en Mateo 10, del 32 al 33, dice aquí: a cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Señor, ayúdame a mí a confesarte a ti. Ayúdame a mí a confesarte a ti al frente de todas las personas inconversas que están a mi alrededor, a usar estas plataformas que tú me has dado a mí. Help me, Lord. Porque dice aquí, si no lo hacemos, en el versículo 33 dice así: y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, here's the thing: este pasaje no dice que el cristiano que no hable de Jesucristo va a perder su salvación. Lo que está diciendo este pasaje es que si verdaderamente eres cristiano, vas a hablar de Jesucristo. ¿Me entiendes? Vas a hablar, vas a tener el deseo, vas a usar las plataformas para hablarles de Jesucristo. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor, hermanos, que Él ha cambiado nuestras vidas. ¿Cómo practicamos justicia? La tercera cosa, tenemos que confesar nuestros pecados y arrepentirnos. Un cambio de corazón que resulta en un cambio de dirección. En 1 Juan capítulo 1 versículo 9, escucha lo que dice la palabra aquí. Si confesamos aquí es una cosa que es continuamente. Sí, confesamos nuestros pecados una vez para the forgiveness system, para el perdón de todos nuestros pecados. Pero también el creyente necesita confesar su pecado diariamente también. Y aquí es en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo que es confesar, mis hermanos, es decir lo mismo que Dios dice sobre el pecado. Si la Biblia dice que algo es pecado, es pecado. Si A es pecado, A es pecado. Si B es pecado, B es pecado. We cannot call sin right. We cannot call good wrong and wrong good. It is what it is. Dios todo lo sabe. La segunda cosa aquí en su bosquejo, la segunda cosa que distingue los hijos de Dios es que los hijos de Dios aman a sus hermanos en Cristo. La pregunta aquí es: ¿cómo demostramos amor por nuestros hermanos y hermanas en Cristo? Fácilmente, vamos a ver estos 10. There's 10 things that demonstrate the love that we should have for our brothers and sisters. Number one here, dice aquí, tenemos que ponerlos primero. If we're going to love our brothers and sisters, si vamos a amar a nuestros hermanos en Cristo, tenemos que ponerlos a ellos primero, de la misma manera que Dios, a través de Jesucristo, hizo lo mismo con nosotros. Jesucristo nos ha puesto a nosotros primero. Escucha aquí, Filipenses, capítulo 2, versículo 3 dice aquí: no hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien, con humildad, estimando cada uno de los demás como que superiores a ¿qué? A él mismo. Put other people's needs before your own. Let's live like Jesus Christ. Jesus put others first. Jesucristo vino a este mundo no para que lo sirvieran, pero para que Él ¿qué? Serve others. Él quería servir a otras personas. Si queremos demostrar este amor,
por nuestros hermanos en Cristo, primeramente tenemos que ponerlos primero. Segundo, tenemos que buscar el bien de ellos. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 15, dice aquí: mirad, que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguir siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. En otras palabras, el amor verdadero, hermano, buscará el bien de su hermano. El amor verdadero buscará el mejoramiento de su hermano. El amor verdadero buscará el avance de su hermano. La tercera cosa, tenemos que pedirle perdón y perdonarlos. Si verdaderamente vamos a amar a nuestros hermanos, tenemos que pedirle perdón a ellos y perdonarlos. En Colosenses capítulo 3, versículo 13 dice: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Dice aquí: de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo con vosotros. Tenemos que perdonar a nuestros hermanos. Le vamos a fallar a nuestros hermanos. Posiblemente hoy en día estás presente y sabes que hay un conflicto, que hay un problema, que hay una situación. Posiblemente tienes que pedirle perdón a alguien o tienes que perdonar a alguien. Escucha lo que C.S. Lewis dice aquí: ser cristiano significa perdonar lo inexcusable, porque Dios ha perdonado lo inexcusable en nosotros. Tenemos que perdonar. Otra cosa que leí esta semana dice así: el primero en pedir disculpa es el más valiente. El primero en perdonar es el más fuerte. Y el primero de olvidar es el más feliz. Que el Señor nos ayude a perdonar. Qué rico es ser perdonado. Qué rico es recibir el perdón de Jesucristo. Pero ¿tú sabes qué es más rico que eso? El perdonar a otros. Amén. If you've done it before, si tú verdaderamente has perdonado a una persona que te ha herido de ti, es súper rico eso también. Porque como estamos hablando hoy en día, primeramente eso es evidencia de que has nacido de nuevo. Esto no es natural para nosotros, el perdonar a las personas que nos han herido a nosotros. Señor, ayúdanos por favor. Número 4. Estamos hablando aquí de cómo es que tú y yo podemos amar a nuestros hermanos en Cristo. La cuarta cosa, tenemos que escucharlos. En Santiago 1:19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea que pronto para qué, para oír, para escuchar. If we love our brothers and sisters, we will listen to them. Moms and dads, listen to your children. Escuchen a sus hijos, por favor. Siéntense con ellos. En vez de hablar todo el tiempo, which is good, we should talk to our children as well. Escuchen también de vez en cuando. Número 5, tenemos que hacerlos parte de nosotros. En otras palabras, we have to include them in our lives. We have to include them en nuestra comunión. We have to include them in our fellowship. En 1 de Pedro 4:9 dice así: reciban unos a otros en su casa, sin murmurar de nadie. Número 6, tenemos que ser generosos con ellos. 2 de Corintios 9:11, la palabra dice: para que seáis ricos en todo, para toda generosidad. God has given us money. God has given us resources so that we can demonstrate, so that we can show the world that money is not our treasure, but that God is. Money is not my treasure. My possessions are not my treasure. God is my treasure. So, if we love our brothers and sisters in Christ, y verdaderamente amamos a nuestros hermanos en Cristo, vamos a ser personas generosas. We're going to give. We have to demonstrate this. Número 7, tenemos que sacrificarnos por ellos. En otras palabras, dice aquí en Juan 5:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. You know, one of the best things that you and I can do is give of our time. No solamente dar de nuestros recursos, pero también dar de nuestro tiempo. Porque no hay nada más valioso que nuestro tiempo. We can never make it back. So if we love each other, si verdaderamente nos amamos, give time, dé su tiempo para sus hermanos, sus hermanas. Be there for them. Número 8, tenemos que hablarles con la verdad. En Efesios
4:25 dice aquí, hablad verdad cada uno con su prójimo. Hablar la verdad es hablar de lo que dice la palabra de Dios, no dar tus opiniones. We don't have to give our opinions. Who cares about my opinions? Who cares about your opinions? What we need is the truth, the word of God in our lives. Yo me propongo esto. Si quieres hablar conmigo, que el Señor me ayude a no dar mis opiniones, lo que yo pienso, lo que yo creo. It doesn't matter. De la misma manera, it doesn't matter what you think and what you say. What matters is what God says. We are like-minded. Tenemos la misma mente si estamos en Cristo. Nadie se debe ofender que yo diga algo así. Porque si estamos en Cristo reconocemos que es verdad. ¿Qué importa la opinión de Marcel Torres? ¿Qué importa lo que él piensa? Ahora, si lo que yo estoy diciendo es conforme a la palabra de Dios, then you should listen. Y si lo que tú estás diciendo, lo que me estás diciendo a mí es conforme a la palabra de Dios, más vale que yo te escuche también. That's what it means to be of one mind, of one accord. Que el Señor nos ayude en eso. Número 9, tenemos que alentarnos con el evangelio, mis queridos hermanos. El amor verdadero siempre dirige a sus hermanos a Cristo y a su palabra. If you really love somebody, en vez de darle tu consejo, esto es lo que dice, hermano. En vez de llevarlo a comer o decirle que vaya de vacación o lo que sea para distraerlo, llévalo a la palabra de Dios, llévalo a Jesucristo. Ahí es donde hay esperanza verdadera. Número 10. Tenemos que orar por ellos. En Santiago 5:16 la palabra dice orar unos por otros. We have to pray for one another. Ahora, la segunda cosa que vemos aquí es los hijos de Satanás. Obviamente los hijos de Satanás no van a ser como los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque los hijos de Satanás no practican justicia. Los hijos de Satanás continuamente pecan. Son esclavos al pecado, disfrutan el pecado, no se arrepienten del pecado y sobre todas las cosas no aman a los creyentes. I know what that was like. Me acuerdo cómo era eso. Me acuerdo cuando era joven, cuando era teenager, en la iglesia de First Baptist, bajo el ministerio de Brother Eddie Fredericks. En ese momento en mi vida yo no era creyente. Era evidente en la manera en que yo trataba a los otros jóvenes del grupo de jóvenes en esa iglesia. Y yo me acuerdo que uno de mis juegos favoritos era un juego que se llama Dodgeball. How many of you guys ever heard of Dodgeball? Dodgeball es un juego donde tú coges una bola redonda y el objeto, the object of the game es tratar de pegarle con la bola a otras personas. That's it. Si te pegan con la bola, you're what? You're out. Ahora, el odio mío se manifestaba de esta manera. Yo los odiaba tanto a ellos que yo cogía esa bola y me proponía a pegarle en la cara a todos que yo veía. Yo no quería pegarle en la espalda, yo quería pegarle en la cara. ¿Por qué? Porque ese era un odio que yo tenía hacia ellos. Yo los veía a ellos, esos cristianos, como enemigos míos, como personas que me querían hacer la vida imposible a mí. Yo no los amaba a ellos, pero hoy en día la cosa ha cambiado. Por eso es que yo sé que Dios vive. Yo no tengo que ver a Jesucristo. Yo no tuve que estar presente en la crucifixión. Yo no tuve que estar presente cuando Él resucitó entre los muertos, porque hoy yo los amo a ustedes no solamente a ustedes, pero muchos de ustedes saben de lo que yo estoy hablando. Cuando prenden el televisor y ven a esos cristianos alrededor del mundo que están siendo perseguidos, que le están cortando la cabeza, ustedes también lloran. Ustedes también se ponen tristes. ¿Por qué? Porque hay un vínculo ahí, algo que los une. Es el amor de Dios. Son sus hermanos en Cristo. ¿Cómo puede ser entonces, que dejamos estas cosas tan triviales, estas cosas tan pequeñitas, boberías muchas veces, que vengan en nuestras vidas y traigan división entre nosotros? ¿Cómo puede ser? A pesar de todo lo que Jesucristo hizo por nosotros, a pesar del sacrificio de Jesucristo en la cruz de Calvario por nosotros, dejamos cosas tan bobas, tan tontas, que vengan entre medio de nosotros para destruir nuestra armonía, nuestra paz, nuestras relaciones. ¿Cómo puede ser?
Que Dios me ayude a mí primeramente. Because I don't want to be a factor to that. I don't want to contribute to that. Have mercy on me, God. Punto B, en su bosquejo. El mandamiento de amar es desde el principio. Es algo, no es nada nuevo, algo básico. En 1 Juan 3:11 dice, este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. En Juan capítulo 13 dice aquí la palabra de Dios, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y que también os améis unos a otros. Ámense, eso es lo que dice Jesucristo. De la misma manera que yo te amo a ti, ámense los unos a los otros. Y esto es lo que dice. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tenéis amor los unos por los otros. Love each other. You want to show the world that you belong to me? You want to show the world that you are following in my footsteps? You want to show the world that you're walking in the light as I am walking in the light? Then love one another. Love one another. Punto C en su bosquejo. La próxima cosa es que podemos esperar conflictos entre los hijos de Dios y los hijos de Satanás. En 1 Juan 3, del 2 al 3 se dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os odia. Caín, en esta palabra, aquí en este versículo, externamente, mis queridos hermanos, era un adorador de Dios y ofreció un sacrificio. Acuérdate que en ese momento en la historia, el único Dios que se alababa, o el único Dios que that people worship was God. There was no other God. Y Caín externamente parecía un adorador, pero internamente no lo era, mis queridos hermanos. Internamente era hijo de Satanás, como dice la Escritura. Todos los conflictos no son malos. Todo depende ahora del origen de ellos. Escuche, por favor. Una vez más, let me repeat that once again. Todos los conflictos no son malos. Todo depende del origen de ellos. Si if they originate en la carne, normalmente casi siempre son malos. If they originate en el espíritu, it's different. Let me explain that real quick. ¿Cuántos de ustedes han tenido conflicto adentro de la casa de Dios? Some people. Right? You know. Let me just, I see you raise your hand, praise God. Let me just say something here. You were of a great encouragement today. I was looking on Facebook and there was a photo in Facebook que estaban en la casa tuya ayer. It's a great thing, man. God does miraculous things, amen. When I saw you in that picture, I said, there's something there. God is doing something there. And I praise God for that. And I think you know what I'm talking about. But this is lo que estamos hablando hoy en día right now. You know it's true. You know it's true. Que love covers a multitude of sins. Amen? Amen. It does. It does. But going back to this, los conflictos, plain and simple. Si yo como tu hermano te confronto con algo, con un pecado, que obviamente es un pecado conforme a las Escrituras, and if you don't like it, it makes me sad. Me pongo triste. ¿Tú sabes por qué me pongo triste? Primeramente, porque el deseo mío es que tú respondas correctamente. Y si tú me confrontas a mí con un pecado, con algo que yo estoy haciendo mal, conforme a la Escritura, y yo no respondo correctamente, tú debes estar triste también. Porque le pasa a mi hermano en Cristo. Si yo le acabo de enseñar, hermano, let me tell you something. A través de estos 15 años pastoreando, especialmente adentro de los grupos de los jóvenes, listen, I know, escuche por favor. Yo sé que van a haber momentos donde yo voy a tener diferentes opiniones que ustedes, conforme a cómo se deben criar, cómo se deben, qué cosas son buenas y qué cosas son malas. We're going to differ a lot of things. ¿Ok? Eso va a pasar. Pero escuche por favor, si cuando tú y yo estamos hablando, y yo claramente te puedo enseñar en la palabra de Dios que esto es lo que Dios dice con relación a esto,
and you don't change, o no te importa, you got a problem. I say that with all honesty, with all love. Y yo he estado presente de personas que han tomado decisiones que no son conformes a la palabra de Dios. Se le abre la Biblia, se le lee, se le enseñan y no le importa, something's wrong. Porque el issue no es conmigo, el issue no es con Pastor Willy, el issue no es con el Pastor Edwin, el issue es contigo y con Dios. Y yo entiendo, yo soy pastor, yo soy un pastor. Entiendan esto también, por favor. En hacerles con mucho amor, mucho respeto. El trabajo mío, el llamado mío es ser pastor, no el mejor amigo tuyo. Entiendan eso, por favor. Yo veo este rol como el rol de un papá también. Yo tengo que hacer todo lo posible para no demostrarle más amor a uno que a otro. I cannot have favorites, pero a la misma vez, si algo malo sucede, yo tengo que decir algo. Te guste o no te guste, por el beneficio tuyo. El día de ayer tuve que hacer eso con mis hijas. ¿Por qué? Porque las amo. I love them. Siéntate, tengo que hablar contigo. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Esta es la actitud tuya. Así le digo, if you get mad with me, that's too bad. I don't want you. No quiero que te enojes conmigo. Y a mí no me gusta hacer esto. Pero yo tengo que hacer esto porque te amo a ti. Y si te enojas conmigo, entiende que la que está mal aquí eres tú, no soy yo. Y muchas veces eso es lo que pasa dentro de la iglesia. Nos enojamos cuando alguien te dice algo que no te gusta. Y lamentablemente no importa cómo las personas te lo digan. Yo entiendo si alguien te dice algo rudamente, ¿verdad? Juzgándote o tratando de hacerte la vida imposible. Pero si esa palabra es hablada en amor, ¿me entiendes? Si la palabra es hablada en amor y tú la rechazas, you have a problem. What the problem is, yo no sé. Pero lo que pasa aquí parece que el pastor Marcel se está descargando hoy. Yeah. You know what? Esta iglesia no es muy grande. It's not a big church. Aquí no hay 3,000 miembros. It's a small church. Aquí es fácil de saber todo lo que está pasando. Really easy. Y como hermano, escuche por favor, como pastor, yo quiero el bienestar de esta iglesia. I have it in my mind, in my heart. Y como un buen pastor, like a good pastor, hay tiempo. Hacer el día de hoy para los jóvenes. Como pastor, hay tiempo de cargar. Hay tiempo de amorosamente, just love on the sheep. Pero hay veces también cuando las ovejas empiezan a actuar incorrectamente. Y no sé si ustedes saben la tradición de estos pastores en ancient times. Cuando las ovejas empezaban a causar muchos problemas, llegaba un tiempo, un momento dado donde el pastor hacía algo, le rompía las piernas a las ovejas. Él mismo se las rompía. Y después él cogía esa oveja y se la ponía en la espalda y la cargaba. Hasta que esas piernitas se enderezaban y estaba saludable otra vez. Pero él mismo le daba el castigo y la restauraba. Todo por amor. We have to love one another. We have to. If you don't like what somebody's telling you, si es conforme a la palabra de Dios, you have a problem. I have a problem. We have problems. La segunda razón que Juan nos da por lo cual debemos amarnos los unos a los otros con amor fraternal es, en su bosquejo, el amor fraternal es evidencia de que hemos pasado de muerte a vida. Nosotros, dice aquí en versículos 14-15, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. Ahí está. How do you know that you're saved? Porque tú amas a los hermanos. ¿Cómo sé que soy salvo? Porque amo a mis hermanos, porque quiero estar alrededor de ellos. Me gusta la comunión con ellos, me gusta escucharlos a ellos. I like it. I like coming to church. Me gusta venir a la casa de Dios. Me gusta venir los miércoles. Me gusta pasar tiempo con los jóvenes en las actividades. I like it. Yo los amo. El que no ama a su hermano permanece en muerte
Muerte espiritual, obviamente. Todo aquel que odia a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En otras palabras, el amor fraternal es evidencia de que una persona ha nacido de nuevo. That's obvious. Punto B, cuando una persona que se llama ser cristiano no ama a su hermano en Cristo, primeramente puede ser que es una indicación que la persona nunca ha nacido de nuevo. You have to love your brothers and sisters in Christ. No hay excusa para eso. Si tu mamá es una cristiana, tienes que amar a tu mamá. Si tu papá es cristiano, tienes que amar a tu papá. Si tú te consideras ser cristiano en la familia, you have to love everybody in your family que es cristiano. You have to love them. Se perdonan contra. Yeah, I'm a little bit, you know what? I'm a little bit frustrated. Un poquito. Cosas personales en mi vida. Algunas cosas que pasan adentro de la iglesia. This is a good church. No es la más grande, pero es una iglesia buena. Y a mí no me gusta escuchar que fulano de tal no quiere hablarle a fulano de tal. No me gusta escuchar que fulano de tal tiene conflicto con fulano de tal. I don't like it. Why should I like it? ¿Por qué me debe gustar eso? No solamente eso, pero yo sé que Satanás de verdad. Yo estoy pendiente de eso. Y el deseo mío es que todos nosotros que estemos presentes aquí en esta mañana nos demos cuenta de eso. Satanás de verdad también. Él quiere destruir lo que está pasando aquí. Esa relación, esa intimidad que tenemos nosotros. He wants to destroy that. Lamentablemente muchas veces he uses the weakest links. No va a tratar de los más fuertes, los más maduros. Va a tratar de los más bebecitos, los más inmaduros. Y eso pasa dentro de nuestros hogares también. Nuestras familias. Muchas veces nos damos cuenta, hay que ser honestos. En las familias que dicen que son creyentes, muchas veces we see que muchos de los problemas surgen de una persona. Alrededor de una persona. De dos personas. ¿Y por qué sería eso? Si son cristianos, ¿por qué no perdonan? ¿Por qué no hacen las cosas correctamente? Pueden ser dos cosas. O no son creyentes, o, como vamos a ver aquí, puede ser que hubo una verdadera conversión, pero el cristiano sigue siendo un niño en Cristo. No madurado. He's not grown. He's not mature. 1 Corintios 3 dice aquí, de manera que yo, hermano, no puedo hablar como espirituales. Pablo diciendo, yo quiero, mira, el deseo mío es hablarle a ustedes como personas maduras. Cristianos maduros. Cristianos controlados por el Espíritu Santo. Sino como carnales. La persona carnal, una persona que es controlada, ¿por qué? Por la carne, no por el Espíritu Santo. Como a niños en Cristo, dice aquí. Él deseaba darle leche, pero no pudo hacerlo. ¿Por qué? Porque no eran espiritualmente maduros para recibir la palabra de Dios. No solamente eso. Cuando una persona que es llamada a ser cristiano no ama a su hermano en Cristo, es posible que esta persona se haya rebelado contra Dios. En Hebreos 3, del 12 al 14 dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón tan malo e incrédulo que se aparte de Dios, del Dios vivo. Antes bien, exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Escucha ahora, para que ninguno de vosotros se endurezca. Cuando una persona se endurece es porque la persona está negando continuamente a Jesucristo y la palabra y el Espíritu Santo. Pregunta. ¿A Dios le gusta cuando nosotros no nos amamos? ¿A Él le gusta eso? ¿Sí o no? No. Ok. Eso significa que a nosotros tampoco no nos debe gustar. Amén. Right?
Right? Amen. All right. Yo sé que posiblemente algunos, si no muchos, posiblemente. Let me just say this. Una cosa que dice este pasaje aquí. Mire en su Biblia. Aquí en 1 Juan capítulo 3. Alguien léame el versículo 16. Anybody. ¿Alguien que está? Levántate, hermano, levántate un momentito. En estos hermanos, conoced el amor que Él puso su vida por nosotros también. Nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. En el versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Amén. Otras palabras. No me digas tanto que me amas. Demuéstramelo. Y quiero decir algo. Yo sé que por naturaleza, escúchame por favor. Mire, this is about me right now, este momentito. Por naturaleza, yo no soy la persona más del mundo. I know that you guys know that. Yo sé que muchos de ustedes me ven and you see Marcel, hey, this guy, man, parece un pitbull. You know, he looks like a pitbull. Okay? Por naturaleza, de la forma que Dios me creó a mí, that's just the way I am. Yo lucho porque en mi mente, I don't want to come across that way. En otras palabras, cuando tú me ves a mí normalmente, I'll be... There's nothing wrong with me. Now, if I'm angry, you will know. ¿Verdad? Pero naturalmente, that's the way God made me, así como yo soy. Lo que le pido es que no confundan mi cara, lo que ven afuera, por mi corazón. Don't confuse those two things. Okay? Yo trato de hacer lo mismo con ustedes. Yo no quiero confundir el hecho que tú no me dijiste hola. Porque a veces si alguien no le dice hola, es la ofensa más grande del mundo. Esos son cristianos inmaduros. Cosas que Satanás usa para traer división y fricción adentro del cuerpo de Cristo. Cositas así, hermanos. No son cosas grandes la mayor parte de las veces. Muchas veces especulamos, yo creo que esa es la palabra. Cosas que la gente está pensando y estamos asumiendo que ellos piensan esto, que piensan lo otro. Así como las cosas empiezan adentro del cuerpo de Cristo, hermanos. En vez de hablar, preguntar. Yo trato de demostrar mi amor con mis acciones. Y acuérdense que el amor verdadero no siempre actúa placentemente para agradar a todo el mundo. That's not the way it is. Dios no hace eso. Pablo, en el pasaje que acabamos de leer, vete al de Corintios, por favor. El de Corintios. Bueno, ustedes tienen el bosquejo. Él dice eso. Él dice lo que dice. Que hasta ahora ustedes deben ser maduros porque la doctrina que Pablo le estaba dando a ellos, el resultado de eso debería ser que todos fueran maduros. We need to be mature.
tenemos que ser maduros en las cosas de Dios, hermanos. Esto que a mí me dijeron esto, que chiji, chijá, que se fulano, que si da, que si esto y lo otro. Mira, si hay un problema hay que confrontarlo bíblicamente hablando, con amor, con la palabra, y que si estamos llenos del Espíritu Santo va a haber comunión una vez más, nos vamos a perdonar. Y vamos a decir, tú sabes qué, Dios, yo pienso de esta manera, yo me siento así, pero la palabra dice esto y se acabó. Ayúdame a aplicar lo que dice y ayúdame a amar tu palabra. Escucha lo que dice Corrie ten Boom. El perdón y el amor es una emoción. Mejor dicho, el perdón no es una emoción. El amor no es una emoción. El perdón y el amor es un acto de voluntad. En otras palabras, you really get on my nerves, but I must love you. The desire, el deseo de decir I love you no existe adentro de mis emociones en este momento, pero como Dios en su palabra dice que yo tengo que amar a mis hermanos, I love you. Toma el primer paso. Te garantizo que si tomas ese paso that you don't feel, las cosas van a empezar a cambiar. Because I don't feel a lot of things. Just like you don't feel a lot of things. La mayor parte de mi vida, yo paso la mayor parte de mi vida haciendo cosas que yo no quiero hacer. Pero que Dios dice que tengo que hacer. Does that make sense to you? Esa es la vida cristiana. Porque si yo vivo conforme a Marcel Torres, yo voy a hacer todo lo que me dé la gana a mí, y todo lo que me da la gana a mí no edifica a nadie. Corrie ten Boom, ella escribió eso, ese quote que ella escribió ahí. Eso fue después de un encuentro. Corrie ten Boom era una persona que experimentó el Holocaust. El Holocaust de los nazis, amen. ¿Verdad que sí? Yeah, she did. Ella tenía una hermanita que se llama Betsy. Y dentro de un concentration camp, Ravensbrück, ella estaba ahí, ella su hermana murió. Y un día que dice que lo escribí aquí, que en el 1947, esta señora Corrie ten Boom de Holanda fue hacia Alemania, al lugar donde le hicieron tanta maldad a ella, porque era una persona que había nacido de nuevo, una persona que había experimentado la muerte de Cristo. Una persona que estaba consciente de todos los pecados que ella había sido perdonado. Y ella fue con un mensaje de amor y esperanza a Alemania. Ustedes no se pueden imaginar eso. Trata de imaginar eso, lo que es estar bajo la opresión de los alemanes, de los nazis. De todas las cosas que le hicieron a esta mujer y a su hermana en estos campamentos de concentración. Las violaciones, cómo la trataban. Todos los judíos que mataron. Y después tener el deseo en su corazón de ir al mismo país de estas personas. Are you kidding me? I'm not kidding you. Cuando Cristo está en ti, that happens. Y nosotros no podemos perdonar. It makes me sick. Y ella fue. Estaba predicando en un lugar. Estaba predicando acerca del amor y el perdón. Y como Dios es, tú sabes que God is real interesting. He picks his moments. Y después del servicio todo el mundo se levantó y vino un señor hacia ella. El señor ya era viejito. La historia dice que inmediatamente ella se dio cuenta de quién ese hombre era. Y ese hombre empezó a caminar hacia ella con una sonrisa. Pero el hombre no la reconocía a ella. ¿Y cómo el hombre iba a reconocer?
que ese hombre había hecho, que ella no tenía el poder ni para levantar la mano para extenderla. Que en ese momento se paraba al frente del Señor y ella orando adentro de sí, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Hasta que por fin el Señor le dio la fortaleza que ella necesitaba, pudo levantar la mano, extenderla. Y ella dice que en ese momento que ella extendió su mano, ella sintió algo como desde el hombro que le just shot through her hand. Y que en ese momento verdaderamente pudo entender lo que es el perdón y el amor de Cristo. Dios es bueno. Ha sido bueno con nosotros. Yo voy a proteger la iglesia. Pastor Edwin va a proteger la iglesia. Pastor Willy va a proteger la iglesia. Por favor, entiendan una cosa. Yo no me voy a quedar sentado así con las manos cruzadas si estoy consciente de que cosas están pasando. I'm not. Because I love you. I love this church. But I love God. Y yo tengo que rendirle cuentas a Él. If you don't love me, si tú no me amas porque te confronté con algo que no te gustó, que es bíblico, that's your problem. Now let me tell you this. Yo me pongo triste. Yo soy ser humano. A mí no me gusta estar en conflictos. You know what I'm saying? No. No es que yo digo, eso es lo que yo quería. No. Es difícil. Muchas veces no puedo dormir de saber que tengo que venir a la iglesia a sentarme con fulano de tal para hablar de esto. I can't sleep. Esa es la verdad. I'm just sharing my heart. What is the other side of this? That's the other side. Ayer ahí con mi hija me están hablando y yo estoy pensando en cosas de aquí. ¿De qué debo decir? ¿Cómo debo decir esto? ¿Cómo debo expresar lo otro? Esa es la verdad. Because I want to do the will of God. I don't want to hurt you. Esa es la verdad. And it does. Me pongo triste. Especialmente cuando la palabra es abierta y la rechazamos. Eso me rompe el corazón. Me rompe el corazón. Yo no tengo miedo de dejarles saber a ustedes cómo a veces yo me siento. Me rompe el corazón. Me pongo triste. Me afecta a mí. A veces me afecta físicamente también. Porque es difícil para yo. I can't turn things off. It's not. Pues se está cogiendo las penas hoy, Pastor Marcel, entonces. No, I'm not. Porque igual yo fui diseñado con sentimientos también. My feelings are for you. I love you. I do. Pastor Edwin loves you. Pastor Willie loves you. Cualquier persona que es un siervo de Dios aquí te ama. Y si te confronta a ti con algo es porque te ama. No es porque quiere hacerte la vida imposible. Mi exhortación en este momento es esta. Recibamos la palabra de Dios con un corazón alegre. Si estás aquí en el día de hoy y no amas a alguien que es llamado hijo de Dios, check yourself. Yo no estoy aquí para decir que eres salvo o no eres salvo. Yo simplemente lee la palabra de Dios y que el Espíritu Santo, si tienes uno, te va a dejar saber dónde estás. Pídele perdón a esas personas. Perdona de la misma manera que Dios te ha perdonado a ti, a través de Jesucristo. Para que puedas tener paz, porque otra cosa es así. Es imposible tener paz en tu corazón si tú estás teniendo conflictos con personas que son tus hermanos en Cristo. You cannot, man. Yo también sé lo que es eso, el tener conflictos que han sido culpa mía y yo tratar de luchar. I get sick. Yo no puedo cargar eso. ¿Sabes que muchos de nosotros estamos enfermos por cosas así? It's true.
tenemos cosas por dentro y no son la causa de muchas enfermedades son estos pensamientos, estos sentimientos. That we don't let go, we don't forgive people. Andamos arrastrados por ahí porque estamos cargando algo que no fuimos diseñados para cargar. Perdona. That's it. God is good. All the time.